Devocional del día. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Dios quiere hacer milagros en tu casa. Y quiero invitarle para que en este momento piense cuál es ese milagro más urgente que está necesitando de parte de Dios en su vida, en su familia. ¿Ya lo pensó? Pues permítame hablarle brevemente en este devocional en línea con Dios de 4 historias bíblicas donde Dios obró de una manera milagrosa, donde la mano de Dios se movió a favor de alguien. Pero en esas 4 historias que vamos a contar en los siguientes minutos, descubriremos algo que hicieron y que desató un milagro de parte de Dios. Hablemos primero de un joven llamado David. Y decimos joven porque hasta ese momento no era el rey de Israel, era tan solo un muchacho que fue a llevarle el almuerzo a sus hermanos que estaban en medio de la guerra. Y cuando este muchacho David llegó, se encontró que todo el ejército del pueblo de Dios estaba atemorizado, aterrorizado por un gigante llamado Goliat que medía cerca de 3 metros de altura. Y este gigante Goliat todos los días salía y amenazaba al pueblo de Dios. Y dice el relato bíblico que cuando David escucha eso, que cuando David ve eso, se para frente al gigante Goliat y le dice: tú has venido a mí con espada, con lanza, con armas de guerra, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y escuche lo que este muchacho David le dice al gigante Goliat: mira, la batalla es de Dios, y hoy Dios te entregará en mis manos. Y termina esta historia bíblica que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, contando que David venció al gigante Goliat. Ahora vamos con la segunda historia. Recuerde que estamos encontrando algo en común en estos 4 relatos. Hablemos ahora de un hombre llamado Nehemías. Dice el capítulo 2 del libro de Nehemías que Nehemías había ido a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. Dice el relato bíblico que todo estaba en ruinas, que no había sino escombros. La ciudad estaba sin muros, estaba desprotegida. Y dice la Biblia que cuando Nehemías llegó a ese lugar, y al ver que se habían levantado enemigos a querer impedir la construcción de los muros, Nehemías se para frente a sus enemigos. Nehemías se para frente a las ruinas y dice lo siguiente. Está en el capítulo 2, verso 20 del libro de Nehemías. Dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Eso dijo Nehemías, parado en medio de las ruinas, al frente de todo el pueblo de Dios y al frente de sus enemigos. El Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y escuche esta tercera historia, una historia que ya hemos contado también en otros devocionales. Dice que una mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. Dice el relato bíblico que había sufrido muchísimo y que nadie encontraba la razón de su enfermedad. Además, había gastado todo lo que tenía, pero nada le había aprovechado. Es más, dice la Biblia que su situación antes era peor. Y relata Mateo capítulo 9, verso 21, que la mujer cuando vio a Jesús dijo, escuche, dijo: voy a tocar su manto, porque estoy segura que si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y así fue. Esta mujer tocó el manto de Jesús y fue libre en ese mismo momento de su enfermedad. Y escuche el cuarto relato. Creo que a estas alturas de nuestro devocional en línea con Dios, pues ya estamos descubriendo qué es lo común que hicieron estos personajes.
El último, del cual vamos a hablar hoy, es de Elías. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, que en la región hubo una gran sequía. Había dejado de llover por 3 años y 6 meses, que esa sequía había traído muchísima hambruna. Y Elías ora para que Dios envíe de nuevo la lluvia. Y escuche lo que dijo Elías antes del milagro. Después de 3 años y medio sin llover, le dice Elías al rey: Rey, alístate, porque se oye una grande lluvia. Y Elías le dice a su criado: Ve por favor y asómate al mar, y dime si ves algo, si ves alguna nube o algo así. Y dice que el criado fue y le dijo: No, Elías, la verdad no hay nada. El cielo está despejado. Y le dice Elías: Ve 7 veces. Y dice la historia que a la 7ª vez el criado le dice: Oye, Elías, sí, la verdad vi una pequeña nube, pero es como la palma de una mano. Es decir, no era una gran nube, era una nube pequeña. Y con esa nube pequeña y el resto del cielo despejado y en medio de semejante calor, Nehemías le dice a su siervo: Ve ante el rey y dile: Alístate, sube a tu carro antes que la lluvia te ataje. Y dice que mientras Elías daba esas instrucciones, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Mire, mi amiga y mi amigo, estas 4 historias tienen algo en común. ¿Y sabe qué es? Que David, Nehemías, la mujer del flujo de sangre y Elías confesaron su milagro antes que sucediera. Pensaron, hablaron y sintieron conforme a su milagro. David confesó su milagro, así el hombre que estuviera al frente de él fuera un gigante. Nehemías confesó su milagro a pesar de lo difícil de la situación. La mujer confesó su milagro aunque médicamente no había nada que hacer. Elías confesó su milagro así todo fuera contrario. Estos 4 personajes primero confesaron, declararon y después recibieron su milagro. Permítame, mi amiga y mi amigo, terminando este devocional, haciéndole la misma pregunta que hacíamos hace algunos minutos. ¿Cuál es ese milagro que está necesitando hoy para su familia? ¿Cuál es? Y la segunda pregunta que quiero hacerle es: y frente a ese milagro, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué está hablando? Confesemos ese milagro que necesitamos de parte de Dios, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Estos 4 hombres primero declararon en fe y después recibieron su milagro. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que tú nos enseñas el día de hoy. Señor, ayúdanos para hablar en fe, para actuar en fe, para pensar en fe, para vivir en fe. Señor, perdónanos cuando en medio de nuestra necesidad hablamos mal, pensamos mal, maldecimos. Perdónanos, Dios, porque sabemos que ese es un obstáculo, una barrera para recibir lo mejor de ti. Ayúdanos a ser como David, como Elías, como esta mujer que tocó el borde de tu manto. Ayúdanos a ser como Nehemías. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, que saben, que están seguros, convencidos quién es su Dios y en quién han creído. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.